Si quieres aprender ajedrez de una forma rápida y sencilla, quédate, porque es en qué consiste un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez se compone de un total de 64 casillas, de las cuales 32 son blancas y 32 son negras. Debéis de saber que antes de comenzar una partida, cada jugador debe tener a su derecha un cuadrado blanco. Es decir, si yo estuviera jugando una partida, como jugador debería tener un cuadro blanco a la derecha. Y así es. En caso de mi rival, debe tener un cuadro blanco a su derecha y efectivamente lo tiene. Esto nos indica que el tablero está bien puesto y que si colocamos las piezas correctamente, podemos empezar una partida. También debéis saber que cada casilla tiene sus propios nombres y apellidos. Así es. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta casilla? Bien, si nos fijamos, aquí van las letras de la A hasta la H. Y en la columna tenemos los números. A la hora de nombrar correctamente una casilla, deberemos nombrar primero la letra, seguida del número. Así, por lo tanto, esta casilla sería la casilla D. ¿Cuáles son las distintas piezas con las que jugamos al ajedrez? Por un lado tenemos el peón, la torre, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Bien, para saber y no olvidar el orden en el que colocamos estas piezas, os voy a explicar una historia. Bien, vamos a imaginar que el tablero es en realidad un campo de batalla. Un campo de batalla que enfrenta a dos ejércitos, el ejército de las piezas blancas y el ejército de las piezas negras. Como sabéis, en una guerra, los primeros que van delante son los soldados, que en nuestro caso serán nuestros peones, y se sitúan en primera línea de batalla. Así que ya sabéis que nuestros peones van delante. Después, detrás, si consiguen vencer a los soldados, nos vamos a encontrar con el castillo, en el que vamos a tener torres, caballos, nuestros mejores soldados serán los alfiles, y en el centro, bien protegidos, la reina y el rey. En las secciones del castillo, sabéis que siempre están las torres. Y dentro de esas torres, dentro de esas murallas del castillo, tenemos a los caballos, que van a servir de medio de transporte a nuestros mejores soldados y jinetes, que son los alfiles, que protegen muy de cerca a nuestro rey y a nuestra reina, que como ya he dicho, donde están más seguros es en el centro del castillo. Aunque ya veremos que para jugar al ajedrez mueven las piezas y vamos a empezar por los peones. Los peones mueven desde su casilla inicial una o dos casillas a elección del jugador, es decir, un peón que está colocado en su casilla de inicio podría mover dos casillas, o si quisiera podría elegir mover solo una casilla. A partir de que ya ha movido una vez, solo podremos mover esta pieza de un cuadrado en un cuadrado, es decir, ahora esta pieza solo podría mover aquí, no podría volver a mover dos pasos, ya solo uno. Esta sí podría volver a elegir entre mover a una casilla o mover dos seguidas. Veamos ahora qué pasa si ahora las negras movieran aquí. Si es el turno de las blancas, este peón ahora mismo no puede mover. Se dice que está bloqueado. ¿Por qué? Porque los peones no comen hacia adelante, sino que comen hacia los lados. Si este peón estuviera aquí, las blancas sí podrían capturar este peón, de forma que podrían hacer peón por peón. Y si ahora le tocara a las negras podrían volver a capturar en diagonal a esta pieza. Espero que quede claro y recordaros que, como he dicho, dos peones enfrentados no pueden mover hacia adelante ni comerse. Ahora vamos a pasar a explicar los movimientos de la torre. La torre puede mover tantas casillas como quiera por columnas y filas. Es decir, esta torre podría mover a cualquiera de estas casillas y capturar cualquier pieza enemiga que se encontrase en cualquiera de esas casillas. Por ejemplo, esta torre podría tomar este peón. Y a continuación pasamos al alfil. El alfil también es una pieza de largo alcance. El alfil es una pieza que se mueve en diagonal.
Por ejemplo, este alfil puede mover por todas estas casillas. ¿Sí? Y si estuviera aquí, puede elegir mover en cualquiera de las diagonales que ocupa. Tantas casillas como quiera, puede elegir entre mover solo una o mover 4, ¿vale? O las que quiera. La reina es una pieza muy potente que junta los movimientos de la torre y del alfil en una sola pieza. Es decir, esta reina puede mover por columnas y filas, igual que lo hacía la torre, y también puede mover en diagonal como un alfil. Recordad siempre tantas casillas como deseéis. A continuación tenemos el rey. El rey solo puede mover una casilla a su alrededor. Y por último tenemos el caballo. Esta pieza mueve en forma de L, es decir, mueve dos piezas, dos pasos hacia adelante y uno hacia el lado. Por ejemplo, el caballo, si quisiera mover en esta dirección, tendría que mover una, dos, y ahora elegiría entre este lado o este. Por ejemplo, este caballo puede mover o a esta casilla o a esta, ¿vale? Una, dos y aquí. Una, dos y aquí. ¿Vale? Igual si quisiera mover hacia este lado, podría mover una, dos y aquí, una, dos y al otro lado. De donde quiera, ¿vale? Puede elegir entre mover ahí o entre mover aquí. Aclaramos que si aquí hay un peón y yo quiero mover ahí, no puedo. ¿Por qué? Porque no puede haber dos piezas en el mismo punto. Pero este peón, al ser rival, sí lo puedo capturar, ¿vale? También deciros que el caballo puede saltar tanto piezas propias como enemigas. Es decir, este caballo puede capturar este peón, pasando por encima de tanto de sus propias piezas como de las piezas rivales. ¿Vale? Y eso sería cómo mueve todas las piezas. Y vamos a pasar ahora a los movimientos especiales. Vamos a explicar el enroque. Para empezar, ¿qué es el enroque? El enroque es un movimiento defensivo que involucra al rey y a la torre. Los requisitos para poder enrocar son: 1. No haber movido nunca al rey y tampoco haber movido la torre. Da igual que regresen a la posición inicial. Si la has movido ya, no puedes enrocarte. El segundo requisito es quitar las piezas que haya entre la torre y el rey. En este caso, el caballo y el alfil han sido desarrollados y ya nada nos impide el enroque. También tenemos que tener en cuenta que el rey no debe pasar por ninguna casilla que esté amenazada por una pieza rival. Y tampoco podemos enrocarnos cuando nos estén dando jaque. Como ahora nadie está amenazando al rey, ni tampoco ninguna pieza tiene control sobre ninguna de estas casillas, pues podemos enrocarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay dos tipos de enroque, el enroque corto y el enroque largo. El enroque corto sería mover el rey 2 cuadros hacia el lado y colocamos la torre justamente alrededor. Así el rey queda quitado del centro y está mucho menos expuesto a ataques de las piezas enemigas. También tenemos el enroque largo. Si quisiéramos enrocarnos en largo, pues habría que quitar estas piezas. Por ejemplo, de esta manera podríamos ir sacando todas las piezas, ¿vale? Esto es algo que estoy haciendo aquí aleatoriamente, ¿vale? Y en esta posición las blancas podrían enrocarse. Siempre el rey 2 cuadros hacia el lado y la torre al lado. Entonces este sería el enroque largo. Como veis, la torre queda en una de las casillas de las columnas centrales y es un enroque un poco más agresivo, por así decirlo, ya que la torre queda directamente en una columna central. Otro movimiento especial es la captura al paso. Es decir, imaginemos que aquí hay un peón negro y ahora yo muevo este peón 2 casillas. Bien, pues en este caso existe una jugada especial que consiste en comer al paso.
paso que se llama. Entonces, las negras podrían capturar el peón blanco moviendo hacia aquí en diagonal. Y ya habrían comido el peón. Yo cuando me lo enseñaron, a mí me dijeron que se comía porque a este peón le había costado mucho trabajo llegar hasta ahí. Y no era justo que este soldado, ¿no?, rehusara la guerra con 2 pasos, con lo que al pobre peón negro le había costado llegar tan lejos. Entonces se le da el derecho de poder capturar así, al paso, ¿sí? Decir también que la jugada de comer al paso es una jugada que hay que hacer inmediata. Es decir, si las blancas juegan aquí y ahora saco mi caballo, por ejemplo, después hacen una jugada, por ejemplo esta, ahora yo no podría elegir tomar al paso. Comer al paso tiene que ser inmediatamente después de la jugada de peón. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque creo que se nos olvida lo más importante. Y lo más importante es cómo se gana en ajedrez. Para ganar al ajedrez hay que saber dar jaque mate. ¿Y qué es un jaque? ¿Y qué es el jaque mate? Bueno, pues si quieres aprender todo esto, mira mi siguiente vídeo. Gracias, suscríbete y apoya con un like.